Muy buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una invitada muy interesante. Es una mujer, es una escritora antofagastina, autora de sus obras, que además cumple con una labor medioambiental, siendo directora de una editorial que con sello verde, con sustentabilidad. Ella es Fiorella Fercé. Es una escritora antofagasta, como les comentaba, y hoy vamos a conocer un poco más a profundidad quién es ella, qué es lo que hace, qué es lo que escribe y cuáles son sus motivaciones para hacer lo que hace. Así que, hola Fiorella, ¿podrías presentarte? Hola Andreita, primero que nada, darte las gracias por invitarme a tu programa Lecturas con Mr. Andreito. De verdad te felicito, siento que es algo súper innovador y muy necesario para estos tiempos donde la literatura está aún más cercana con los jóvenes. Bueno, te cuento, yo soy Fiorella Fercé, una mujer de 40 años, madre, apasionada por el arte en todas sus expresiones. Escribo desde que era muy chiquitita, yo creo que desde los 7 años, cuando estaba como en segundo básico, ya empecé a hacer mis primeros versos, comencé escribiendo poesía y me enamoré de las letras ya pero en su totalidad cuando conocí a Gabriela Mistral. Debo confesar aquí en tu programa que ella fue mi fuente de inspiración. Recuerdo que en esa época, bueno, yo vengo de una familia súper humilde, ya de muy escasos recursos, y en esa época en el colegio nos llevaron a visitar un museo donde había un libro de Gabriela Mistral y yo me lo robé. Tenía como 8 o 9 años en esa época y me robé el libro de la Gabriela Mistral en Calama. Y bueno, ahora lo confieso. Y ahí le abrió mi corazón a ella. Y la verdad es que después, a medida que fui creciendo, me fui enamorando de las letras en general hasta que descubrí lo que es la narrativa en novelas, ¿no es cierto? Y pude también darme cuenta que mi vocación social, que está desde muy chica también, la podía mezclar con la literatura, con el género narrativa, ¿no es cierto? Y fue entonces que nace esta escritora social, Fiorella Fercé. Interesante. Me llamó mucho la atención que comentaste que te birlaste un libro de Gabriel Mistral cuando tenías 9 años. Bueno, son cosas que hacen los niños, pero es llamativo cómo te llamaban los libros a ti prácticamente, incluso siendo pequeña. Una persona que igual tiene como ese instinto de leer, de ahora escribir, ahora ayudar a otros autores a que puedan dar a conocer sus obras. Y por lo mismo, bueno, me quedó clarísimo que eres lectora, pero quiero saber cuáles son estos libros que te han marcado principalmente a lo largo de tu vida. El primer libro, como te mencioné recién, fue un poemario de Gabriela Mistral, una antología de poemas que ella publicó en el año 1994. De hecho, todavía lo tengo. Es como un tesoro que tengo guardado. Este fue como el primer libro que me marcó. Debo confesar también que soy amante de lo que es las obras literarias de Hernán Rivera Letelier. A él lo conocí cuando estaba en séptimo básico, su literatura, el primer libro que leí de él es Himno de un ángel parado en una pata. Me encantó su manera de escribir y de ahí he leído más de 30 libros ya de Hernán, que tengo en mi haber también. Pero ya libros que han marcado emocionalmente mi vida fue El diario de Ana Frank. Ese libro para mí fue algo muy potente y creo que cuando terminé de leerlo, tenía 18 años, 18, 17 años por ahí, ahí yo decidí que las letras también podían ser un aporte social, porque su libro me transmitió, si bien es cierto, sus emociones, lo que ella estaba viviendo, también pude entender que a través de su diario de vida, ¿no es cierto?, publicado por su papá, pudimos entender de lo que fue el tiempo, ¿no es cierto?, que se vivió la época nazi. Y yo dije, bueno, si ella pudo transmitir eso, quizás yo puedo transmitir desde lo que yo escriba algo que tenga que tener mayor visualización o quizás conversar un poco más en familia.
Entonces yo creo que a través de este diario de Ana Frank yo pude decir ya, quiero ser escritora social. Y siento que independientemente de que he leído muchísimos libros, siento que se marcó un antes y un después respecto a mi carrera como escritora. Así que una de tus motivaciones para escribir fue el diario de Ana Frank. Es interesante. Bueno, yo nunca lo he leído, pero he escuchado muy buenos comentarios acerca de ese libro. Es un diario en el fondo. Es un diario bien, por lo que he escuchado, bien inocente y a la vez bien crudo, porque te cuenta un poco la realidad que ella vivió en esa época. En el fondo, y sintiéndolo como una niña, en el fondo. Corrígeme si Sí. estoy equivocada. No, tienes toda la razón. Es así, tú viajas por emociones que son muy infantiles, ya desde una niña quien escribe, y viajas por emociones muy desgarradoras respecto a lo que ella relata, respecto de lo que es vivir, ¿no es cierto?, en este encierro, guardar silencio de día, ni siquiera poder ocupar el baño, para que no escuchen que tiran la cadena, ¿no? Realmente son cosas que llegan al corazón de un adolescente, de una jovencita, como era yo en esa época. Y fue ahí cuando yo dije, no, si ella pudo entregar a través de su diario, bueno, sin saber que iba a ser publicado, lógicamente, pero pudo transmitir tales emociones. Quiero que mis novelas, lo que yo vaya a escribir, en ese tiempo yo ya escribía poesía y escribía cuentos. Quiero que estos transmitan no solo diversión, no solo entretención, no solo cuentos de amor, sino que también transmitan algo que le deje a las personas que me leen quizás un aporte con mirada social. Y hablando de esto, me da curiosidad saber, como comentas que escribías desde muy joven, que escribes desde muy joven, ¿qué fue lo que te motivó a escribir? ¿En qué momento empezaste a escribir? Y bueno, ¿qué fue eso? Y también, ¿cómo nació esa vena social tuya? Además, ya nos comentaste un poco del diario de Ana Frank, nos comentaste un poco de eso, pero ¿qué fue lo que removió en ti, lo que se removió en ti para que tú decidieras escribir historias, libros, novelas de carácter social? ¿Y cómo empezaste a escribir? Mira, yo creo que te voy a compartir algo que nunca lo he hablado en otro programa, pero siento que hay cosas que tenemos que transparentar de nosotros mismos. Y yo creo que siempre hay una razón de por qué un escritor escribe de tal o de tal subgénero, ¿no es cierto? En mi caso, el tema social nace netamente por experiencias abusivas en mi infancia, en mi adolescencia, específicamente del índole sexual. Ya yo fui víctima de violaciones en reiteradas ocasiones en mi adolescencia. Y eso despertó en mí una emocionalidad muy diferente y muy fuerte. Ya es por eso que mis poemas de esa época tienen mucho dolor, tienen como gritos desesperados de auxilio, lo mismo que en los cuentos. Ya mi primer libro, de hecho, se llama Mi reflejo en el espejo y yo lo publiqué en el año 2012. Ese es un libro narrativa propiamente tal. Y este libro habla de mi experiencia, de mi propia experiencia, independientemente de que sea, digamos que un tipo ensayo, porque fue como un ensayo y novela mezclada. No tenía tanta experiencia en esa época, era muy jovencita. Entonces hice una mezcla que en el fondo quedó igual muy bonita, con la cual yo trabajé en muchísimos lugares donde había mujeres que también habían sido víctimas de abuso sexual, de violación, de maltrato físico. Y en el fondo este libro me sirvió mucho para hacer seminarios. Ya viajé por muchas partes de Chile, también en el extranjero. Yo pertenecía a una iglesia de carácter cristiano, sin denominación, solo cristiano. Y con eso debo decir que sirvió muchísimo para llegar a mujeres, para que vean que se puede salir adelante, que a pesar de todo el dolor, se puede vivir, se puede amar, se puede soñar, se puede tener sexo, disfrutarlo, independientemente de que vengas de un trauma. Ese fue mi primer libro que apostó a incluir algo netamente con mirada social y lo quise hacer desde mi propia experiencia, desde mi propio dolor, desde mi propia sanidad también. Debo confesar que ese libro ya no lo vendo. Cerré el ciclo con ese libro en el año 2016, creo que fue.
por otro tema personal también, pero mi llamado social en la literatura continúa hasta el día de hoy. Y los escritos cortos que yo empecé a trabajar en redes sociales, cuando retomé el tema de la literatura, que por la experiencia personal de 2016 dejé estancado, eh, como escritora personal, no así como profesional, porque yo seguí trabajando como redactora en una editorial muy grande en Chile. Eh, Retomé después mis escritos sociales. Y a través de mis escritos sociales hablaba también del abuso, de la trata de blanca, de la violencia de género, abandono hacia los ancianos y un montón de cosas que ustedes pueden encontrar después en mis redes sociales. Pero yo diré que la pandemia, no, antes de la pandemia, me reencanté de nuevo con el arte de volver a escribir, pero para mí, ya no para un tercero. Y fue ahí cuando nace el primer libro, que fue el primer proyecto piloto que lanzamos con la editorial Ediciones Parcé, que fue el Para que me recuerdes cuando te haya olvidado. La verdad es que esto desde mi perspectiva al menos, yo considero que tú eres una persona que tiene motivaciones bastante nobles con el mundo, con los demás. Y siempre desde una mirada desde tus propias vivencias. Porque tú entiendes que tus vivencias muchas personas las pueden llegar a compartir también. Y eso me parece muy noble a mi juicio, porque siento tu empatía, siento tu forma de sentir hacia los demás y hacia ti misma, y la verdad es que yo creo que es admirable que puedas llegar a recuperarte y llegar a decir a los demás esto se puede hacer. Así que te felicito por eso. Y hablando de tus libros, mencionaste un libro que quería que nos explicaras un poco, que es el Para que me recuerdes cuando te haya olvidado. Quiero que nos cuentes un poco acerca de ese libro y de otros libros que tú consideres que quieras comentar en este programa. De lo que dijiste, Andreita, de la nobleza. Yo la verdad es que soy como bien poco de analizarme a mí misma, pero agradezco tu comentario. Y para cerrar un poquito, antes de pasar a mis libros, yo te puedo decir que con respecto a lo que yo escribo, que llegué a una conclusión. Yo creo que solo las personas que hemos tocado el fondo del dolor podemos escribir desde el alma. Y es por eso que todos mis libros siempre tienen como una beta de sensibilidad muy fuerte. Y bueno, mi libro, para que me recuerdes cuando te haya olvidado, obviamente tiene una connotación social hermosa y muy dura, desgarradora, que es el Alzheimer. Hermosa en el sentido del amor, desgarradora en el sentido de lo que significa la enfermedad propiamente tal. Esta es una novela que está inspirada en la enfermedad del olvido. El protagonista, cuando sabe que está condenado a olvidar, decide escribir la historia de amor que para él es la más hermosa, que es la que vivió junto a su esposa, para que cuando él ya no pueda acordarse de ella, cuando el olvido haya tocado a su puerta, ella a través de las memorias que escribió para ella, se pueda acordar de cómo era él, de cómo era su romance, de cómo vivió día a día este vaivén de emociones y de amor que él entregó durante la relación, durante el tiempo en que él pudo reconocerla a ella. Si bien es cierto, el Para que me recuerdo es una novela de amor muy hermosa, muy romántica, muy melosa, tiene mucho con respecto al tema social, de que las personas logren empatizar con quien está condenado a olvidar. Hay mucha literatura y hay muchas películas que hablan desde el cuidador y eso está maravilloso. Pero ¿qué pasa con la persona que sabe que va a olvidar? ¿Qué pasa con su miedo, con ese miedo desgarrador de saber que ni siquiera se va a poder reflejar en el espejo sin saber quién es? Eso es terrible. Y entender el proceso de olvido para mí fue un trabajo muy difícil. Ingresé a una de las fundaciones que hay de Alzheimer Chile y ahí pude vivir en experiencia propia lo que es el olvido para la familia, lo que es el olvido para la persona que lo está viviendo. Si bien es cierto, mi viejita se me fue con Alzheimer, yo no entendí tampoco su proceso de olvido. Entonces yo necesitaba buscar respuestas y sobre todo para entregarlo desde una mirada responsable en la literatura que iba a entregar, ¿no es cierto? Es por eso que hice un trabajo muy grande con neurólogos, con kinesiólogos que incluso trabajan con las personas que tienen Alzheimer.
dentro de esta fundación a la cual yo pertenezco todavía al día de hoy como voluntaria. Y este libro es muy lindo, yo me siento muy feliz y yo sé que mi editora también, porque fue nuestro primer piloto como editorial. La temática es muy desgarradora, pero también muy necesaria. Y logramos posicionarnos como éxito incluso en Japón el año 2022, donde recibimos un reconocimiento como al libro Innovación, ¿ya? Se pudo traducir también al japonés. Yo todavía no puedo tener mi copia traducida. Estamos trabajando con las librerías que lo tienen allá para que nos envíen al menos unas 100 copias para poder tenerlas nosotros acá traducidas. Pero esto es muy lento, muy lento. La verdad es que para mí fue tan grande y sorprendente el revuelo que tuvo este primer libro, que incluso las personas que lo leyeron no solo en Chile, sino que también en el extranjero, que de hecho, entre paréntesis, quienes más han leído este libro son en el extranjero, más que en Chile. Sobre todo las personas de México, Cuba también. Y me escribieron, pero ¿qué pasó con Rodolfo, que es uno de los personajes del libro? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Y fue por eso que nace la segunda parte de esta biología, que no la teníamos contemplada con la editora, que es el Yo no los he olvidado, que es una novela hermosa, preciosa, que sí está enfocada en el cuidador, porque también es muy lindo poder enfocarnos en ello, ya, porque no es fácil dedicarte 100% a una persona y que después esta persona se vaya y que tus tiempos queden rotos, que tus tiempos queden muertos y que tú a una edad digas, pucha, yo ahora qué hago. Y este libro es maravilloso porque trata el duelo, trata el volver a empezar, habla de sanidad y también tiene una historia muy hermosa para Rodolfo, que es una historia de amor eh, muy linda para un hombre de 60 años que es homosexual, que vive en Chile. Y la verdad, ese libro también fue muy, muy aceptado por quienes lo estaban esperando. Debo decir que ese libro se vende a las personas que leen el Para que me recuerde. Difícilmente he logrado vender ese libro para quienes no han leído la primera parte. Y bueno, esos fueron los primeros ejemplares que lanzamos con Ediciones Farcé. Respecto a otro título mío, lanzamos hace poquito Lo siento mamá. Lo siento mamá es una historia muy, muy desgarradora, es un grito también de auxilio de una persona que pertenece a la comunidad trans. Ya en este caso el libro está inspirado en mi ahijado Oliver. Hablamos de su descubrir como una persona trans y el proceso, ¿no es cierto?, de transición, este proceso emocional muy fuerte, la no aceptación primero desde él mismo y lo desgarrador que suele ser cuando una familia no acepta quién eres e incluso te dan vuelta a la espalda. Este libro tiene esta temática social de la comunidad trans y la verdad es que tuvo muchísimo éxito. Nosotros lo lanzamos mayo-junio y nosotros ya mandamos a imprimir la segunda edición porque ya se agotó. Entonces, la verdad que yo doy gracias a Dios porque mis libros siempre tienen muchísima aceptación con respecto a los lectores. Y yo creo que esto pasa por el revuelo social, por la connotación social, por lo que necesitamos hablar, necesitamos leer. La gente necesita saber que no son los únicos que están pasando esta situación. Hay una comunidad que quiere leer acerca de otros chicos de la comunidad. Entonces todavía, imagínate, estamos en menos de un año de su lanzamiento y ya estamos en su segunda edición. Y la verdad que yo trato de compartir los libros en redes sociales, pero muy poco hablo del éxito con respecto a sus ventas. Por ejemplo, yo creo que nadie en la editorial sabía de que el libro ya está en su segunda edición. Y eso es porque a mí me gusta como mantener un poquito bajo el perfil de cuento en cuanto a números y cosas así. Sí, me gusta hablar muchísimo de lo que es el trabajo del libro propiamente tal. Y debo decir que el libro ha tenido el éxito que nosotros queríamos, que era llegar a las personas que lo necesitan. Hemos recibido correos, mensajes al Instagram, mensajes en las plataformas de TikTok, de Facebook, de muchas personas que se sienten tocados por Matt, el protagonista del libro. Y la verdad es que ha sido muy bonito porque queríamos eso, queríamos saber que la comunidad trans aceptaba esta propuesta literaria bajo la inspiración de Oliver, ¿no es cierto? Y bueno, ahora ya en unos poquitos días más vamos a lanzar, Dios mediante, un libro que también es muy significativo para mí, muy especial, porque es mi primer cuento infantil a publicar y
Debo decir que tristemente también es personal por el hecho de que está inspirado en mi pequeñito de 5 años que debutó con diabetes tipo 1. Este cuento se llama Mi amiga pesada y es un cuento hermoso, muy lindo, que está dirigido para los niños y para las niñas que debutan con diabetes tipo 1, para que entiendan qué es lo que le está pasando, para que entiendan por qué tienen que inyectarse insulina todos los días, y trata también de empoderarlos un poquito a que ellos pueden controlar a esta amiga pesada que se llegó para vivir con ellos para toda la vida. Y en resumen, para este año sería eso. Ya para el 2024 tenemos más proyectos que después, si tú quieres, más adelante de la entrevista te los puedo ir contando. Disculpa, se me bloqueó el teléfono, te estaba escuchando atentamente y se me bloqueó el teléfono. No hay problema. Sabes, me emocionaron mucho tus palabras, el trasfondo que hay tras cada uno de tus libros. De verdad casi me pongo a llorar. Y no es broma, tú me conoces. Quiero decir primero que, bueno, comentando un poco lo que dijiste, eh, hablando del libro que mencionaste, para que me recuerdes cuando te haya olvidado, yo creo que además de ser innovadora, una perspectiva desde claramente la mirada desde la persona que padece el Alzheimer, que me imagino que tiene que ser aterrador y como no lo he leído porque no he podido. Yo leo la contraportada de tu libro y me pongo a llorar. La contraportada. Entonces, ese ha sido el tema, pero lo quiero leer. Ver o imaginarme siquiera la perspectiva o cómo se debe sentir una persona que, como tú comentas, se va a mirar al espejo y no va a saber quién es la persona que se refleja, es desgarrador. Pero también siento que por lo que comentas es una historia de amor. Entonces, eh, esta historia de amor igual se ve influenciada por el Alzheimer del protagonista. Pero por cómo te conozco, por lo que tengo, por lo que sé de tu libro, igual no es una historia de amor que como superficial o como cualquier otra, sino que es una historia de amor de ya un matrimonio, es una historia de amor de dos personas que se aman, sabiendo que una de ellas, el protagonista, va a olvidar todo. Y en el fondo esa certeza de que están prácticamente los días contados, ya es bastante fuerte y me emociona mucho. La historia de Rodolfo, la que comentas del cuidador también, porque ¿qué pasa si una persona cuida a alguien por tanto tiempo hasta que esas personas ya no están ahí con él, po? Ahí, ¿qué pasa con la vida del cuidador? ¿Qué sucede cuando el cuidador ya no tiene que hacer lo que hizo por tanto tiempo? Ya no tiene que cuidar. ¿Qué pasa con su vida, con sus sueños, con sus metas, con sus vínculos emocionales? ¿Qué pasa con él como persona? Y eso me trastoca un poco, me llama la atención y es bastante profundo. Respecto a... Lo siento, mamá. Quería saber si puedo leer un extracto cortito de tu libro, Sí, por supuesto que sí. que estuve como mirándolo y tú sabes que me pongo a llorar por todo ya. Pero elegí un diálogo. Un diálogo de... ¿Ya? Ujú. Dice, esto es lo que soy y que lo sepa el mundo entero. Soy una chica que nació en en un cuerpo que no le pertenecía. Y eso usted lo sabía desde que yo era una niñita pequeña. Desde que me golpeaba descontroladamente y queriendo exorcizar mi verdad. ¿Acaso creyó que los recuerdos se guardarían para siempre? ¿Acaso pensó que la chica que estaba dentro de mí debería... Lo siento, mamá, lo siento, pero esta es la que soy, y esos golpes son la muestra de que el mundo ya lo sabía. Erróneamente, claro está, porque gay no soy, pero sí, soy una chica, soy Mar. Ay, lo encontré tan lindo, me estoy llorando. Ay, estoy muy emocionada porque se puede sentir la intensidad en tus letras, el sentimiento que tú transmites. Y en ese punto es bastante avanzado en el libro. En el fondo habla de una aceptación de quién es.
Y eso Exacto. igual es fuerte, es muy fuerte. Y respecto a lo que comentabas de tu hijo, de mi amiga pesada, es que tengo como las mismas palabras para todo, es como extraño de explicar. Siento que tú quieres como orientar a los demás de acuerdo no decirles qué hacer o cómo sentirse, pero sí como mostrarles cómo te sentís, cómo te sientes tú respecto a ciertos temas y cómo se pueden llegar a sentir muchas otras personas de respecto a ciertos temas, como lo es una diabetes infantil. Entonces me parece muy bueno. Ahora me gustaría saber si puedes como hacer un llamado motivacional a autores que aún no deciden si publicar su libro. Por supuesto que sí, ¿no? Mira, muchas gracias Andreita por tus palabras y yo creo que tienes razón. Siempre trato de que los libros reflejen emocionalidad independientemente de su género que sea, ¿no es cierto? Y bueno, respecto a los autores emergentes, que son los autores con los cuales yo me apasiono, decirles que es muy lindo y hermoso poder escribir para uno. Es maravilloso escribir nuestros pensamientos, escribir historias, pero más hermoso aún es abrir el cajón, sacar nuestros textos y hacer que el mundo entero los conozca. Y yo creo que la verdad hay mucho talento en la región de Antofagasta, en el país, en el mundo. Hay mucho talento emergente y hay muchísimas personas que están dispuestos a leer autores emergentes. Entonces la motivación está en que ustedes sean parte de la nueva generación de autores. Necesitamos autores nuevos, necesitamos literatura fresca, necesitamos autores que nos traspasen emociones de lo que se está viviendo hoy en día, en este siglo y en esta época que estamos viviendo. No quiere decir que la literatura antigua, de autores antiguos, no sean maravillosos, los clásicos, al contrario, lo son. Pero también es muy hermoso poder leer autores que viven en esta generación, en este cambio social que estamos viviendo en todos los aspectos y que escriban desde sus perspectivas, desde sus experiencias, libros de fantasía, libros de terror, romances, poesía, desde la mirada que ustedes quieran ya escribir sus letras. Entonces los animo a que se atrevan en ser la nueva generación de autores emergentes para la región de Antofagasta, para Chile y para el mundo. Y créanme que van a haber muchas editoriales, no solo Ediciones per se, en querer abrirles las puertas para ayudarlos a cumplir el sueño de ser escritores publicados. Qué hermosas palabras, Fiorella. En el fondo tienes razón, no hay que dejar escondido lo que uno hace, sino que hay que mostrarlo al mundo. Porque en el fondo yo estoy de acuerdo contigo cuando comentas que los autores por algún motivo escriben los géneros o el género que prefieran escribir. Algo en su personalidad, en su forma de ver la vida, en sus vivencias, los hace querer escribir lo que escriben. En eso concuerdo contigo. Eso lo mencionaste antes, pero bueno. Y por ese motivo yo igual considero que es bueno mostrar al mundo lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que somos, lo que queremos decir. No esconderlo en un cajón porque en el fondo no va a llegar a ningún lugar escondido. Y en el fondo un libro es como el pequeño el pequeñito que uno tiene y hay que hacerlo crecer nomás pues, y dejarlo volar. Es como esa mi mirada. Antes de que concluyamos con cualquier cosa, quería preguntarte sobre la editorial en la que tú eres directora. ¿Y por qué? Porque hemos hablado todo este tiempo de tus libros, de ti como persona, y eso lo encuentro muy bueno, muy enriquecedor, porque primero hay que conocer a la persona y después a la obra. Por eso te empecé a preguntar por ti antes de preguntarte por tus libros. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre qué te motivó a crear Ediciones Ferse. Qué linda tu mirada, Andreita, de querer primero conocer a la persona y después a la obra. La verdad encuentro súper importante eso, porque siempre está la pregunta, ¿podemos separar al autor de su obra? Entonces, me gusta esa mirada que tú le das de conocer primero al autor. Bueno, ¿por qué nace Ediciones per se? Ediciones per se
nace como un sueño que se formó en las nubes, pero que tiene los pies bien puestos en la tierra. Yo con la editora Maddie Gray, que es mi brazo derecho, que es la persona que me acompañó desde el inicio, a quien convencí de que renunciáramos a nuestros trabajos y que nos atreviésemos a crear esta editorial, nace con la intención de ser la editorial para los autores emergentes. Nosotros pertenecíamos a una editorial muy grande que le cerraba la puerta a aquellos escritores que no tienen vistas en redes sociales. Pertenecíamos a esas editoriales donde si tú no tenías casi 5 millones de pesos para publicarte un libro, no podías publicar. Si no eras un influencer, si no eras un actor, si no tenías tal apellido, si no tenías tal contacto, no te publicaban. Y fue muy triste tener que rechazar muchísimas veces manuscritos que eran hermosos y que eran pero espectaculares, pero tristemente no tenían esto que te mencioné anteriormente. Entonces, al ser también escritora, ya tanto la Mavi, que es la editora general de Ediciones Per Se, y yo como la directora, al ser nosotros escritoras, dijimos, escucha, ¿por qué nosotros pertenecemos a esto? Y créeme que empezó a nacer en el fondo de mi corazón y en mi cabeza el querer formar esta editorial para los autores y para las autoras que no tenían esa posibilidad. Y fue entonces que nace Ediciones Per Se, una editorial para los autores emergentes, una editorial que también prepara a la nueva generación de autores como son los niños. Yo creo que la mayoría de los escritores nos hicimos escritores desde la primera infancia. ¿Ya? Y hay muchos niños y muchas niñas que hoy en día escriben poemas, escriben cuentos, y nosotros sabíamos que ellos también podían ser escritores, y fue a través de esta idea de que los niños también pueden ser escritores que nosotros como Ediciones Per Se creamos algo hermoso que se llama el Semillero de Creación, que es una instancia donde preparamos a la nueva generación de autores, niños, jóvenes y también adultos, porque también tenemos adultos en nuestro semillero de creación. Entonces, Ediciones Per Se nace desde un sueño, como te comenté, que se formó en las nubes, pero con los pies puestos en la tierra. ¿Y a qué me refiero con los pies puestos en la tierra? De que tristemente todavía no somos una editorial que publique a los autores. Hoy en día somos una editorial que hace copublicaciones. Si bien es cierto, hay autores que los financiamos, ya incluso a la mayoría de los autores, de acuerdo a estratos sociales y cosas por el estilo, hemos financiado hasta 50% de lo que vale una publicación en Chile. ¿Ya? Esperamos ser una editorial que publique a los autores pagando el 100% de los costos editoriales, pero todavía no vamos en esa línea, pero estamos caminando para allá. Entonces los pies puestos en la tierra para cobrar por nuestros servicios editoriales algo justo, algo que está muy por debajo del promedio respecto a nuestras competencias, y también en tiempo récord, porque nuestros libros, una vez que firmamos los contratos con los autores, los publicamos en 3 meses. Y eso también habla desde nuestra experiencia de ver cómo los libros quedan guardados en editoriales a veces hasta más de un año sin siquiera tocarlos para comenzar su edición. Entonces nosotros tomamos todas las quejas, todos los dolores y pesares que han sufrido los autores que conocíamos, que son no solo personalmente, sino que también a través de los descargos por redes sociales, y dijimos ya, nosotros tenemos que marcar las diferencias, desde tener contratos justos, pagar regalías justas, incluso en tiempo récord de publicación, pero con la misma calidad. Así que Ediciones Per Se es eso, es una apuesta que se convirtió hoy en día en una empresa editorial, pero en una empresa creada por escritoras, para escritores, con el corazón de escritoras, es decir, no es una empresa que se pretenda ser millonaria publicando autores, no, pero es una empresa que sí se pretende hacer millonaria espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, con los autores que ayudemos a cumplir sus sueños. Muchas gracias, Fiorella. Estoy orgullosa de haber escrito y publicado con ustedes, pero no solamente de eso, sino de pertenecer a esta familia editorial que está compuesta por todos nosotros, por quienes dirigen la editorial y por nosotros los escritores.
el ambiente es muy bueno y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú comentas respecto a Ediciones Fercé, porque yo he publicado, publico y publicaré con Ediciones Fercé y por eso puedo confirmarlo todo. Confirmo. Confirmo 1000%. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Primero que todo, agradecer a Fiorella por su sinceridad, por la profundidad con la que se dirigió a nosotros y sobre todo por haberse dado el tiempo, porque yo sé que hay muchas situaciones difíciles, estás muy ocupada, el trabajo, todo eso, y tú aún así te hiciste el tiempo para poder grabar este programa. Así que muchas gracias, Fiorella. No, sabes, muchas gracias a ti, gracias por invitarme a tu programa. Cierto que te va a ir excelente porque eres una persona maravillosa con un corazón muy noble y siempre lo he destacado. Como escritora eres muy talentosa. Y la verdad es que es cierto, soy una mujer muy ocupada, tú lo sabes, pero quise darme este tiempo para poder conversar contigo, para estar en tu programa y para entregar quizás un mensaje de motivación, para que me conozcan un poquito como persona, que es súper importante, porque todos conocen a la Fiorella, que es la directora de la editorial, pero conocer a la persona muy pocas veces se da y agradezco la instancia. Y antes de despedirme me gustaría poder entregar un mensaje Ya, para quienes nos estén escuchando, para quienes vayan a reproducir tu programa una y mil veces, es que los autores que publiquen, quiero invitarlos a que se atrevan a imprimir sus libros en material sustentable. Estamos en una época donde la tierra, nuestra Pachamama, está pidiendo auxilio desesperadamente. Nuestros árboles están siendo talados indiscriminadamente para la producción del papel. Es por eso que le pido que trabajemos con material sustentable. Yo sé que es un poco más caro y quizás, no un poco, quizás es más caro de publicar, ¿no es cierto?, con papel ahuesado bond, ¿no es cierto?, que es más económico. Pero créanme que hacer arte responsable marca la diferencia al momento de entregar un libro. Porque un libro va a trascender. Y si su libro es hecho con el material sustentable, créanme que va a trascender también para nuestros niños que necesitan también vivir en un planeta que esté lleno de árboles que nos oxigenen y que hermoseen nuestro paisaje. Y eso, pues, Andreita, perdón que yo me explayo mucho. no, está súper bien, me gusta que te explayes porque dejas bien claras las ideas, así que no hay problema. Tomar a consideración lo que dijo Fiorella, porque en el fondo el medio ambiente, bueno, el mundo en general se ve perjudicado por muchas cosas y nosotros podemos poner nuestro granito de arena publicando con papel sustentable. Así que me parece muy buena acotación. Bueno, muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del programa. Me gustaría dejarles también las redes sociales de Fiorella. Su Instagram es @fiorelaferce. El Instagram de la editorial es @ediciones_ferce. Y también recordarles que sigan a Radio Carolina y a radionorte.cl. Y bueno, y a mí, @Andrea Cortés Peralta. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias, cuídense mucho.